Hola, bienvenido. En este capítulo vamos a ver la etiqueta raíz y los metadatos del documento. Ahora procedemos a abrir el programa Brackets. Una vez abierto vemos que nos aparecen unos archivos creados que por defecto después de dicha instalación del programa nos visualiza y nos ubica en una carpeta llamada Primeros Pasos, donde nos da unas pequeñas instrucciones sobre el uso de este programa. Bueno, antes de iniciar vamos al navegador y buscamos en Google la palabra Bracket Tint. Ponemos Bracket Team y le damos clic al primer enlace. En esta página vamos a buscar un tema a nuestro gusto, el cual le da unos estilos y colores a nuestro código. Entonces, pueden apreciar que hay un breve listado. De momento, el que yo tengo instalado en mi Bracket es el llamado Care State Dark. Entonces, ustedes pueden elegir uno a su gusto. De momento, yo elegiré este que está acá. Le dan un clic en el título. Una vez dentro de GitHub, copian el enlace de la parte de arriba, control C, y se van nuevamente al Bracket. En el Bracket, en el panel derecho, nos ubicamos en el gestor de extensiones. Damos un clic, esperemos que cargue. Una vez cargado, yo le diré que instalar desde la URL. Dan un clic, pegan el enlace y le dan en instalar. De momento yo lo voy a cancelar porque ya lo tengo instalado. Una vez instalado, se van a la parte superior y dan clic en el menú ver. Luego dan clic donde dice temas. En temas, donde dice tema actual, eligen el tipo de tema. Por defecto viene el Bracket Light, que es el por defecto, valga la redundancia. También está el Bracket Dark y el que yo instalé. Aquí nos da ciertas opciones para cambiar el tipo de letra, cambiar el tamaño de la letra y usar las barras de desplazamiento. De momento yo lo dejaré por defecto. Luego damos clic en aceptar y listo. Bueno, ahora vamos a configurar la carpeta donde vamos a empezar a trabajar. Como pueden apreciar, en el panel izquierdo vemos ciertos archivos creados y vemos una ruta por defecto que se llama primeros pasos. Entonces damos clic donde dice primeros pasos y le damos en abrir carpeta. Luego en abrir carpeta buscan un sitio donde quieran alojar todos los trabajos. De momento yo me voy al disco local y creo una nueva carpeta. La carpeta la llamaré web. Una vez creada, damos seleccionar carpeta y listo, estamos dentro de dicha carpeta web. Ahí vamos a empezar a crear las carpetas por trabajos a utilizar. Ahora yo voy a crear una carpeta, clic derecho, nueva carpeta y lo voy a llamar módulo-html. En él voy a crear un nuevo archivo llamado index.html. Ahora, ustedes se preguntarán por qué creo un archivo llamado index. El archivo con nombre index es el que debemos crear obligatoriamente, porque es el archivo que cualquier navegador va a buscar una vez accedamos a un dominio mediante la URL. Miremos un ejemplo sencillo, nos vamos nuevamente al navegador y vamos a teclear lo que es facebook.com. Como pueden apreciar aquí en la parte de arriba de Facebook, el navegador lo que hizo fue buscar entre sus carpetas el archivo llamado index. Entonces, como por ejemplo, vamos a poner aquí /index.php. Damos un enter y vemos que está todo normal. Es como si fuésemos accedidos normalmente, ya que acepta normal y con el index. El index puede ser tanto HTML como PHP. Aunque esta ruta nosotros la podemos modificar con un archivo llamado .htaccess, el cual le damos instrucciones al navegador para que nos visualice ya sea otra carpeta u otro archivo en específico. Bueno, volvemos nuevamente y bueno, empecemos. Cabe mencionar que las etiquetas también son denominadas elementos. Entonces, este elemento llamado HTML es el elemento raíz o principal que mediante el cual de él descienden el resto de las etiquetas. Esta etiqueta contiene su etiqueta de apertura y su respectiva etiqueta de cierre. Entonces, paréntesis angular hacia la izquierda, escribimos HTML y cerramos con paréntesis angular hacia la derecha.
automáticamente el breaker lo que nos hace es cerrar dicha etiqueta. Damos un enter y ahí lo tenemos. Bueno, pero no podemos seguir avanzando si no declaramos nuestro tipo de documento. Y aquí es donde entra la etiqueta que nos permite declarar el tipo de documento que vamos a utilizar en nuestra página. Entonces, esta etiqueta tiene que ir al principio del todo. Entonces, en la primera línea vamos a colocar paréntesis angular hacia la izquierda, signo de admiración, escribimos doctype, damos un espacio y ponemos HTML y cerramos con la respectiva paréntesis angular. Entonces, mediante este elemento llamado doctype o declaración del tipo de documento, es una instrucción especial que le permite al navegador entender qué versión de HTML estamos utilizando. Esta información determinará la manera en la que el navegador procesará el documento. Un doctype distinto podría implicar hasta una visualización distinta del sitio web dentro del mismo navegador. Entonces, mediante esta forma de declaración, como lo pueden apreciar, con esto le decimos al navegador que nuestro documento va a contener las etiquetas modernas o el estándar de las etiquetas llamado HTML5. Entonces, ¿en qué se pueden diferenciar esta declaración en las anteriores, como la que está en el HTML4 y entre otras versiones anteriores? Es que no reconozca las nuevas etiquetas incluidas en el estándar 5 de HTML5, valga la redundancia. Entre ellas nos encontramos con unas nuevas llamadas header, otras llamadas footer, las aside, etcétera. Entonces, si nosotros colocamos aquí en la parte de arriba una declaración de HTML4 y colocamos estas etiquetas o elementos en nuestro documento, esto nos mandaría unos errores y el navegador nos podría mostrar resultados inesperados. Anteriormente, la declaración para HTML4 tocaba crearla de la siguiente manera. Nos tocaba colocar toda esa cantidad de código o de texto para decirle al navegador que estamos utilizando lo que es el HTML4. Pero bueno, gracias al estándar solamente es colocar doctype espacio HTML y que es muy fácil de recordar. Entonces no se les olvide, este elemento nos permite declarar nuestro documento como HTML5. Siempre debe ir de primero para dicha declaración. Bueno, seguimos con el elemento HTML. Entonces, este elemento también recibe un atributo llamado lang. Dentro de la apertura escribimos lang y ponemos la abreviatura de nuestro idioma. Entonces, con este atributo y su respectivo valor, declaramos el idioma predeterminado del texto de la página web. Entonces, entre ellas encontramos los códigos de idioma. Lo que es breaker nos visualiza la cantidad de idiomas con sus abreviaturas. Entonces, de momento yo voy a utilizar lo que es el es. Con es le decimos que nuestro documento va a tener texto en español. Si queremos averiguar los códigos del resto de los países, nos vamos a la siguiente página. Entonces, en esta página copian el link. Este fue un enlace que encontré por internet donde nos ubica y nos muestra todos los códigos con sus respectivos idiomas, valga la redundancia. Ahora proseguimos con la etiqueta head. La etiqueta head también contiene su etiqueta de apertura y su etiqueta de cierre. Entonces creamos la etiqueta head. Bueno, antes de crearla les voy a explicar una forma sencilla de crear las etiquetas para que Breakit mediante el plugin Emmet nos permita agregar el resto de los caracteres. Digamos que vamos a crear la etiqueta head, entonces solamente escribimos las palabras head y al presionar la tecla tabulación lo que hace es agregarle a la etiqueta de apertura y la etiqueta de cierre. Una vez agregado, presionamos la tecla enter. Entonces, esta etiqueta contiene la información sobre nuestro documento, el cual representa una colección de metadatos acerca del documento, incluyendo enlaces a o definiciones de, script y hojas de estilo.
Primordialmente en su interior debería contener una etiqueta title. Entonces escribimos title y presionamos tecla tabulación. La etiqueta title o título define el título del documento, el cual se muestra en la barra del título del navegador o en las pestañas de página. Solamente puede contener texto. Ahora vamos a presionar las teclas Control Alt más P. En Mac presionan Command Alt más P. Esto es para previsualizar en el navegador. O bien pueden presionar aquí en la parte derecha en el icono del relámpago. Bueno, de momento yo voy a presionar Control Alt más P. Una vez nos carga, y como no tenemos nada en el interior de la etiqueta title, nos muestra esta ruta por defecto. Esta es la ruta que nos crea Breakit a la hora de previsualizar, que nos crea un modo local, un modo servidor local interno con la respectiva ruta, que es módulo HTML y el archivo index.html. Entonces vamos a pegar esto a la derecha y vamos a empezar a escribir. Ahora visualicen aquí en la parte de arriba. Una vez escribamos va a aparecer la previsualización. Mi primer título. Aquí está en la parte de la pestaña del navegador. Todos los documentos deben tener un título obligatorio, ya que con esto también nos permite ayudar a lo que es la parte del SEO. Mediante los buscadores muestran el nombre de nuestra página web mediante la etiqueta title o título. Ahora seguimos con la etiqueta link. Esta etiqueta es usada para enlazar CSS externos al documento HTML actual. Entonces presionamos un enter y escribimos las letras link, L-I-N-K. Presionamos la tecla tag y automáticamente nos crea el resto de atributos y algunos que otros valores. Entonces como primer atributo tenemos lo que es la palabra rel. Con este atributo rel indicamos el tipo del vínculo al recurso que vamos a enlazar. Entonces, como pueden apreciar, tenemos lo que es el style sheet, que quiere decir hoja de estilo. Ahora tenemos el atributo href, mediante el cual en href se establece la dirección o la ruta en la cual vamos a hacer el enlace hacia el recurso del archivo CSS. Entonces abrimos el panel izquierdo y vamos a crear un archivo que se llame stylogs.css. Entonces, ahora vamos a escribir stylogs y bueno, el breaker ya nos visualiza lo que es el archivo stylogs.css y presionamos lo que es enter. Entonces con esto ya hemos enlazado lo que es el archivo externo llamado stylos.css. Entonces todo lo que escribamos aquí en este archivo se va a reflejar acá en el navegador mediante el documento index.html. Este enlace del archivo es como si nosotros estuviéramos escribiendo aquí directamente abajo mediante la etiqueta style lo que son los selectores y propiedades para añadir lo que son estilos, valga la redundancia. Entonces, para no estar escribiendo todo el contenido aquí dentro del HTML, nosotros separamos mediante archivos externos para no generar un documento extenso. Entonces, ya que tenemos escrita la etiqueta style, esta nos permite escribir CSS en línea, o sea, en el propio documento, valga la redundancia. Por ejemplo, si queremos agregarle un color a nuestro documento, podemos hacerlo directamente seleccionando mediante el elemento HTML. Abrimos llaves y en su interior escribimos una propiedad. De momento vamos a escribir lo que es el background, color, y establecemos algún color. Entonces, si nosotros disponemos a escribir esto en nuestro documento, lo que nos hace es recargar nuestro head, y por obligación tendríamos que estar escribiendo en cada página creada esto mismo con las etiquetas style.
Entonces, para solventar eso, solamente es ingresar la ruta del enlace externo hacia el archivo estilos.css y solamente es agregarlo dentro. Seguimos con las etiquetas meta. El elemento meta define los metadatos del documento que no pueden ser definidos usando otro elemento HTML. Se podría llamar también meta información, que sirve para aportar información sobre el documento. Entonces, esta etiqueta no tiene una etiqueta de cierre, solamente es una etiqueta simple. Entonces, escribimos meta, damos tab y ahí lo tenemos. Entonces, esta etiqueta es primordialmente usada utilizando sus atributos. De momento, un atributo principal es el llamado name, mediante el cual establecemos el nombre al que se asocia la metainformación. Entonces, uno de los nombres podría decirse que le podríamos decir descripción. En inglés es description. Entonces, para hacer referencia a esta descripción o declarar una pequeña descripción, tenemos que poner un nuevo atributo llamado content. En content se agrega las palabras o datos que se quieren asociar al respectivo nombre. Digamos que la metainformación llamada descripción, le podríamos decir que el contenido sería, en caso de que nuestro sitio sea una página de ventas, podríamos decir ventas de todo en tecnologías al por mayor y de tal. Entonces, esta meta descripción le estamos diciendo que es una página web que se basa en ventas de todo en tecnologías que venden al por mayor y de tal. También tenemos otro meta información que le podremos decir meta name keywords, que en español quiere decir palabras claves. Entonces el contenido sería separado por comas. Digamos, por ejemplo, las palabras claves serían ventas, tecnología, por mayor y de tal, algún nombre de ciudad en Santa Marta. Esto con el fin de que algún usuario, cuando haga una búsqueda en los buscadores de SEO, como lo que son Google, Yahoo y demás, entonces mediante estas palabras clave puedan mostrar información de nuestra página web. Podríamos poner también otro meta información o metadatos llamado copyright y poner como por ejemplo el nombre de la empresa, Tecnoventas 2016. Otro atributo que le podemos agregar es el siguiente, meta charset. Este atributo está destinado a indicar la codificación de caracteres utilizada en nuestro documento. Por defecto y en el estándar se puede utilizar lo que es el UTF-8, ya sea lo que lo escribas en minúscula o en mayúscula. Entonces, estos caracteres especiales de UTF-8 se utilizan más que todo en el español y en el inglés. De pronto en algún que otro idioma, por ejemplo, digamos que el francés, que agregan unos caracteres diferentes al del español, entonces se podría decir que se puede utilizar otro tipo de caracteres especiales que se ajusten al idioma francés. Y con esto nos aseguramos de que se vean correctamente todos los caracteres en nuestro documento, porque podamos escribir algún texto que contenga una tilde. Entonces si no establecemos el tipo indicado de carácter, entonces esa tilde no va a aparecer correctamente y el navegador lo mostraría, ya sea estableciendo un signo de interrogación porque no lo reconoce, o se puede también descomponer en unas 3 letras más al no reconocerlo. También tenemos otro atributo que se llama http exit el cual también nos ayuda a aportar información sobre los encabezados de respuesta HTTP. Entonces podremos decir que un content type, el tipo de contenido que vamos a utilizar en nuestro documento, ya sería como por ejemplo text HTML o
text plain, para texto plano. También le podemos colocar como un respectivo valor lo que es la palabra refresh, el cual nos permite refrescar mediante lo que es el contenido cada ciertos segundos. Si ponemos 5, bueno, de momento yo voy a agregar unas etiquetas extra, pero esto lo vamos a ver en próximos capítulos. ul li por 15. Entonces, como pueden apreciar, cada 5 segundos vamos a bajarlo mejor a 2. Van a ver que esto va a parpadear. Eso quiere decir que va a estar actualizándose cada 2 segundos. Aprecien. Entonces, esto nos puede ayudar en unas que otras ocasiones cuando querramos refrescar nuestro documento, ya sea que escribamos algún script. Y bueno, de momento eso fue todo, entonces nos vemos en la próxima clase.